Hey, ¿qué pasa? De verdad que no me apetece nada hacer este vídeo, ¿eh? Yo estaba muchísimo mejor hoy enseñándoos un vídeo ahí pasando por el monte o explorando lugares abandonados, pero... es que me veo obligado, debido a los comentarios y mensajes que me hacéis llegar y que cada vez son más frecuentes, a aclararos un par de cosas. Así que por favor, aunque sea un rollo, escuchadme y quedaros hasta el final del vídeo. Vamos a ponernos serios. Lo primero que tengo que deciros es que me hace mucha ilusión que la gente empiece en esto de los detectores de metales gracias a mis vídeos. De verdad que es algo que me alegra el inspirar a gente a hacer algo nuevo. Pero tenéis que entender que antes de empezar a utilizar algo, tenéis que saber cuál es la forma correcta de hacerlo. Os pongo por ejemplo el caso de un tenedor. Un tenedor es un objeto que sirve para pinchar alimentos y llevártelos a la boca. Ese es el uso adecuado y correcto que se le debe dar a un tenedor. Si lo utilizas así, todo bien. Pero también puedes utilizar ese mismo tenedor para pinchar a alguien en un ojo o apuñalarle la tráquea. Aunque en ese caso no estás utilizando el tenedor como se supone que debes hacerlo. Es más, estás haciendo un uso de dicho tenedor que va en contra de la ley y probablemente te acabes metiendo en un lío por ello. ¿Pero a dónde quiero llegar con esta mierda de los tenedores? Pues bien, un detector de metales es un objeto que sirve para encontrar metales. Y como en el caso del tenedor, hay una forma correcta de utilizarlo y otra que va en contra de la ley. Y de otras cosas como el civismo, la ética y la moralidad. Así que sí, amigos, este vídeo va a ir sobre leyes. Específicamente voy a hablar de las que atañen al uso de detectores de metales en mi país, España, y concretamente en mi comunidad autonómica, Asturias, ya que la competencia en estos temas es de carácter autonómico. En primer lugar, un consejo, en especial para la gente joven que me ve. Nunca jamás os forméis una opinión sobre algo informándoos solo de una fuente. Y huid especialmente de los que dicen tener la verdad absoluta en algo. Tratad de conseguir diferentes puntos de vista y formaros vuestra propia opinión. Yo os voy a dejar aquí mi punto de vista. En primer lugar, quiero aclarar que el uso de detectores de metales no está prohibido en España, aunque sí hay ciertas comunidades autónomas que requieren estar en posesión de autorizaciones para su uso. Autorizaciones que normalmente solo conceden en playas concretas si no eres arqueólogo. Lo que sí está terminantemente prohibido es el uso de este tipo de aparatos en yacimientos arqueológicos si no se cuenta con una autorización. Tampoco se pueden utilizar en lugares que cuenten con cualquier tipo de protección, o en terreno privado si no se cuenta con la autorización del propietario. Os estaréis preguntando entonces, ¿dónde puedo utilizar el detector de metales? Pues por supuesto no en el poblado celta que tienes al lado de tu casa, ni en el castillo ese que está en una colina, ahí en el pueblo de tus abuelos. Si vas a detectar ahí tienes ganado miedo eterno, y vamos, si te cogen te van a meter tal multa que se te van a quitar las ganas de hacer el panoli. Así que antes de salir con el detector de metales, tómate tu tiempo para consultar la carta arqueológica de tu municipio, el listado de lugares de bien de interés cultural, y verifica que el lugar al que quieres ir no cuenta con ningún tipo de protección. Y por favor te lo pido, infórmate de las leyes que se aplican al uso de este tipo de aparatos en tu comunidad autónoma. Puedes preguntar en la Consejería de Cultura de tu comunidad, o al Seprona, por ejemplo, que yo siempre que les he preguntado me he respondido rápidamente de forma muy amable. Al menos aquí en Asturias. Y ahora bien, ¿qué pasa con los objetos que te encuentres? Bien, lo más importante es que si te encuentras algo que creas que pueda ser realmente relevante, pues no sé, una vasija llena de monedas, un busto, muchos objetos que formen un conjunto arqueológico, lo dejes donde está, tomes las coordenadas donde lo has encontrado y das parte a las autoridades para que sean expertos quienes los desentierren y no se pierda el contexto arqueológico. Para otros casos os voy a hablar de cómo se trata el tema aquí en mi comunidad autónoma, en Asturias. Pero os vuelvo a repetir, consultar las leyes que se aplican en vuestra comunidad al respecto de estos temas, ya que yo os estoy hablando de mi caso concreto, que es aquí en Asturias. Pues bien, en el BOPA en que se habla del tema de detectores de metales se dice que cualquier objeto encontrado separado de su contexto y susceptible de tener valor arqueológico ha de ser entregado en un plazo de 48 horas. Como veis, aquí no se habla en ningún caso de los 100 o 200 años de antigüedad que tenga que tener un objeto para ser entregado. Sinceramente, yo no sé de dónde ha salido eso, de lo que todo el mundo habla. Si alguien me puede enlazar el BOE donde se diga eso específicamente, se lo agradecería. Aquí en Asturias solamente se especifica que han de ser entregados los objetos susceptibles de tener valor arqueológico. Pero, ¿qué son objetos susceptibles de tener valor arqueológico? ¿Es una moneda del gobierno provisional tirada en medio de un campo aleatorio un objeto susceptible de tener valor arqueológico? Pues bien, yo como no soy ningún experto en arqueología e historia, aunque he de decir que me encanta el tema, lo que hago es enseñar todos los objetos encontrados durante mis salidas a uno de los arqueólogos del Museo Arqueológico de Asturias. Un saludo si me estás viendo, Ángel. Y él es el que determina qué objetos han de ser entregados. Y ahora me diréis, ¿pero tú que eres tonto? O sea, ¿te estás esforzando en encontrar unas cosas para luego regalarlas? Bueno, a mí, como ya os he dicho en otros de mis vídeos, lo que me motiva de esto no es el coleccionismo ni el dinero. Si empezáis en esta afición con esos objetivos, ya os digo que vais mal. Yo lo que disfruto es esa sensación de emoción y aventura al encontrarse algo. Eso sin contar que a mí me encanta la historia y el escuchar de un arqueólogo lo que es el objeto que no tenías ni idea de lo que era hace unos minutos, eso para mí es impagable. Además de la satisfacción de saber
que tal vez más gente disfrute del pedazo de historia que tú has rescatado. Porque sí, yo considero que estoy rescatando esos objetos. Ya sé que hay gente que dice que la mejor forma de preservar un objeto arqueológico es bajo tierra, pero creo que eso no se puede aplicar al lugar donde yo vivo, ya que la acidez y la humedad de la tierra destruye los objetos de metal. No tenéis más que ver el estado en que se encuentran las monedas que desentierro. Así que yo personalmente tengo la conciencia muy tranquila con lo que hago. Tal vez si la gente utilizara más el tenedor para llevarse alimentos a la boca y no para andar pinchando los ojos de la peña, las cosas serían diferentes en este país. ¿Os imagináis que 10 tíos les diera por salir a la calle a apuñalar a gente con tenedores? Y que se prohibiera para todo el mundo el uso del tenedor. Volveríamos a comer con las manos y se me jodería la manicura. Pues esta situación que parece absurda es la que se está dando en España. Gracias a nuestros grandes legisladores, que parece para ellos que la palabra legislar es sinónimo de prohibir, ya hay comunidades autónomas en las que el uso de detectores de metales está prácticamente prohibido. A ver, ¿de verdad vosotros pensáis que la solución pasa por hacer leyes que te van a restringir a hacer cosas? O más bien, la solución pasa por la educación en el respeto a nuestra historia. Yo os vuelvo a repetir que esta es solo mi opinión. Ya por último, comentaros que hay aspectos éticos de esta actividad que, aunque no se incluyen en las leyes, todos deberíamos de cumplir. Como es recoger toda la basura que encuentres para desecharla y tapar todos los agujeros que hagas. Es decir, tratar de dejar el entorno mejor de lo que lo encontraste y no al revés. Que es algo que no cuesta ningún esfuerzo, y a pesar de ello en Asturias ya he visto agujeros abiertos con la basura tirada al lado. Coño, es que el otro día fui a ver unas trincheras con César y me encontré un agujero abierto con una bomba de la guerra civil activa al lado. Si el que hizo eso me está viendo, que me conteste a esta pregunta. ¿Qué imagen crees que estás dando de nosotros, tío? Yo solo espero, de verdad, que no te hayas metido en esto de la detección por mis vídeos, porque de verdad que entro en depresión. Pero en fin, lo importante de esto es, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los detectores de metales en España tienen futuro como afición? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Bueno, los que hayáis aguantado esta chapa hasta el final, de verdad, perdonadme porque este sea el vídeo de la semana, pero vais a flipar con lo que tengo preparada para el vídeo que viene. Acordaos de darle aquí a la campanita para que os notifique de mis nuevos vídeos. Nos vemos.